Shalom, bienvenidos a la tertulia de actualidad política, esta semana en Radio Sefarat. En esta ocasión comparto mesa con Diego San Juan Benito, que nos vuelve a visitar en Radio Sefarat. Muchas gracias, Diego. Shalom, Alex, y gracias a vosotros. Shalom, Diego. Diego es asesor del consejero de Cultura y Deportes en la Comunidad Autónoma de Madrid y es miembro también de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Gracias, Diego. Has estado con nosotros hace, creo que fue ya por lo menos un año. Bastante tiempo. Sí. Y nos alegra mucho tenerte de nuevo en la tertulia. También está con nosotros José Manuel Laureiro. José Manuel, gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros y Shalom. José Manuel, como saben, es colaborador de Radio Sefarat. José Manuel y Anun Barriuso son quienes dirigen el programa Sefarat Paso a Paso, que por cierto hace tiempo que no escuchamos. Pero no, ya volvemos. Bueno, esperamos que pronto. José Manuel además es el director del Colegio Moreno Rosales, es historiador, y este colegio, el detalle de este colegio es que tiene un 10% de población española. Exactamente. Que es mucho más sencillo que decir el 90% de población inmigrante. Muchísimo. En fin, vamos a empezar con los temas de la semana, que son, variados, muchos, algunos de ellos muy graves, y en cualquier caso merecen vuestro comentario y vuestro análisis. La aquelarre nazi-islamista de Teherán, no hay otra forma de cómo definir ese congreso, entre comillas, negacionista que tuvo lugar en la capital de Irán. Por otro lado tenemos esos enfrentamientos interpalestinos. Olmert, el primer ministro israelí, estuvo en Alemania y tuvo lugar ese lapsus nuclear del que queremos hablar también. Dio mucho que hablar en la prensa israelí, en la prensa internacional, que de forma indirecta reconociera el primer ministro que Israel tiene armas nucleares, lo que no se había hecho hasta el momento. Y otro tema, por último, al que queremos dedicar algún tiempo en la tertulia de hoy, es la polémica ley sobre la memoria histórica en España, que se debatió esta semana, el pasado jueves, en el Congreso de los Diputados, y que a nadie ha dejado satisfecho. Bien, comenzamos, si os parece, con el caso Olmert, el lapsus nuclear. ¿Qué fue esto? ¿Un error o una amenaza? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, en mi opinión, el reconocimiento de algo que venía siendo un secreto a voces. Y por otro lado, no tanto una amenaza como un pequeño aviso de que Israel en muchos casos, la víctima de todo esto está relacionado, por otra parte, con la política de Ahmadinejad y con Irán, pero que Israel, la víctima de tantos ataques, no va a ser en determinados niveles un corderito, y entonces lo cierto es que dejar hablar o dar a entender sobre la fuerza nuclear es un clásico elemento de disuasión. Ahora, ¿es necesario? Irán sabe de sobra que Israel tiene armas nucleares, ¿no? ¿Es necesario el entrar por ese camino? Yo creo que la postura ahí del primer ministro ha sido más, no sé, mirando hacia el interior de Israel. Yo creo que ha sido dándole un ánimo a sus propios votantes en Israel, diciendo, atención, nos están amenazando, pero nosotros también podemos responder. Yo creo que es una especie de recordatorio de esto. Yo creo que lo del tema nuclear de Israel pues era un secreto a voces, como decíamos antes. Todo el mundo hablaba de la potencia nuclear de Israel. Nadie la conoce. Yo creo que desde luego ninguno de los que estamos aquí en la mesa sabemos exactamente qué potencia, ni qué, ni cómo, ni nada. Porque es decir, en Israel eso, yo no conozco a nadie que haya hablado, y luego las visitas que yo he hecho nadie me ha contado de eso nada, ¿no? Está el famoso Mordejai Vanunu, ¿no? Sí, pero fue hace 20 años que reveló los secretos nucleares. Sí, vamos, no es una gran información, no es un gran notición, pero lo cierto es que efectivamente es una manera de mandar un mensaje a diferentes niveles. Yo creo que tiene un eco internacional importante porque los mensajes de Irán son, por desgracia, estridentes, y entonces yo creo que de vez en cuando, pero probablemente haya refuerzo y además, vamos a decir, ante el descaro de Irán con la comunidad internacional, de negarse a controles, de negarse a nada, o estas largas cambiadas que da continuamente a los observadores, me parece que necesitaban una respuesta. El tema es que ha tenido que ser Israel. A mí me parece que tenía que haber sido la comunidad internacional la que le dé ya una respuesta cierta y seria a Irán de una vez por todas, y
no sé si en política existe esta especie de chulería tan vergonzante, pues debe pararse ya. No puede estar amenazando continuamente al mundo entero. Y bueno, evidentemente lo de ya pedir la desaparición y pedir a todos los musulmanes que luchen por la desaparición del Estado de Israel es una cosa diaria en sus discursos, no es nada nuevo. Vamos, yo no conozco ningún otro líder que pida la destrucción de otro Estado y los demás Estados del mundo no intervengan. A mí me tiene sorprendido, es decir, la comunidad internacional, la pasividad de la comunidad internacional en este caso me parece absolutamente increíble. Ahora, sí, desde luego que hace falta muchas veces hay gente que no, aunque tenga todo claro delante, realmente no llega a creer lo que está viendo. Lo sucedido esta semana, ¿creéis que de alguna manera contribuye a mostrar la verdadera cara a quien quizás todavía tenía alguna duda sobre Irán, mostrar esa verdadera cara agresiva, podríamos decir nazi incluso de Irán, y al establecer esa alianza clara entre los negacionistas neonazis europeos con el islamismo radical, con este congreso que organizaron en Teherán, Diego? Pues yo creo que seguramente no hay mal que por bien no venga. Y dentro de toda la repugnancia moral que puede provocar la celebración de un congreso de negación del Holocausto, que es de lo que se trataba, bueno, de lo que trataban las autoridades iraníes, la contrapartida, el contrapunto a eso es que efectivamente ha llegado a un punto de no retorno para la comunidad internacional, para los líderes del mundo, en el que había que declararse en contra de aquello o bien estar comulgando con el peor antisemitismo, que a día de hoy es el del presidente iraní. Pero ha habido una condena unánime, sí, internacional a este acto. Bueno, ha habido el presidente del gobierno español, Zapatero, lo ha condenado, el Vaticano lo ha condenado, Alemania ha sido firme en esa condena. ¿Va a tener algún tipo de consecuencias esto? Hombre, a mí me parece, lo primero, me parece vergonzoso que llamemos congreso a esa farsa. Hombre, yo como persona que me dedico a trabajar en historia, llamar historiadores a algunas personas que hayan ido, hombre, me parece un insulto. Sí, Butch, Robert Forison, por ejemplo, decir, ¿no? Personas que ya están condenadas en sus países, porque en sus países, como en España, es delito la judeofobia. La florinata, ¿no?, del negacionista. Sí, vamos, ha ido algún dirigente del Ku Klux Klan, además luciendo escarapelas del Ku Klux Klan, una cosa sorprendente en un país árabe, el Ku Klux Klan. Yo ya no entiendo, ya dejo de entender nada. La raza aria junto a los árabes, en fin. Bueno, país musulmán, ¿no?, en todo caso. Sí, pero todo esto me sorprende. Y lo que me sorprende, vuelvo a decir, la reacción se ha quedado en meras condenas. Si con cualquier otro país se hubiera hecho un congreso de apología del nazismo directamente, yo me imagino, pues no sé, en cualquier país europeo se hubiera hecho un congreso de apología del nazismo, hubiera habido una ruptura de relaciones diplomáticas de la mayoría de los estados. O sea, y hubieran llamado por lo menos a los embajadores a consultas. No ha pasado nada. Simplemente, bueno, pues una más de Irán, una más de este presidente, una más. Pero no es una más. Es que caer en este negacionismo, porque, bien, ya sabemos que estamos pasando una época, la gente que nos dedicamos a la historia sabemos que esta es una época revisionista histórica, que luego pues, uniremos con otras cosas, pero estamos en esa época de un revisionismo histórico. Pero claro, el negacionismo es el peor revisionismo, es decir, es la negación del absoluto. Y claro, negar algo tan evidente llega a ser hasta patético. Sí, tenía una serie de rasgos enormemente patéticos ese encuentro, entre ellos el que lo denominaban como un congreso para hablar libremente sobre un tema que al parecer es tabú en Europa, y que justamente en Irán hablen de libertad de expresión cuando se están encarcelando a estudiantes y cuando se están cerrando periódicos. Es que es el patetismo absoluto, ¿no? Bueno, pero de todas maneras esto tiene, por duro que sea decirlo, perdón, tiene razones de ser de cara a lo que es Irán. Efectivamente, este tipo de manifestaciones extemporáneas de un líder enloquecido, que nos parece a veces enloquecido, yo no creo que lo sea en absoluto, sirven de alimento al fundamentalismo, digamos, o al radicalismo más duro dentro de la política iraní, y el equilibrio político de Irán muchas veces tiene que sustentarse en este tipo de alimento simbólico y de cortejar un poco a la extrema derecha clerical. Y no, esta misma semana Ahmadinejad ha tenido una protesta pública de estudiantes que gritaba muerte al tirano. Digamos que Irán no es Ahmadinejad, y que él, sin embargo, yo creo que está representando un papel que le lleva a ganar determinada popularidad en sectores muy radicales,
y que a día de hoy efectivamente dominan, pero digamos que hay otro Irán que se seguirá abriendo paso. Así que esto tiene un doble sentido, es una coartada, y es una coartada repugnante, efectivamente, como discurso, pero vamos, hablando desde el punto de vista del análisis político, yo creo que esto tiene otras razones, serán mejores o peores, y desde luego es muy, muy mala cobertura ponerse a negar la Shoah como un elemento para ganar apoyos internos, pero que tiene esa razón de ser. Sí, bueno, José Manuel. No, yo quería decir que también casualmente hace días aparecieron esas declaraciones de Al Qaeda desmarcando el asunto, diciendo que Irán no era un país que ellos iban a defender, que había que destruir también, pues esto que era un país. Es decir, que esto ya es la paranoia de las paranoias, y entonces cuando uno funciona, claro, pero disculparlo porque serían ser enfermos, sería volver a, pues no sé, a justificar la Shoah porque Hitler era un loco. No. El mal está ahí, la maldad está ahí, la maldad está programada. Esto no es un acto que se le ha ocurrido a un dictadorzuelo loco, esto es una cosa organizada. La gente que ha colaborado y que ha ido ahí, es curioso que, por ejemplo, a mí me sorprende que Francia, a una persona que tiene condenada, haya dejado que este señor viaje a Irán, en Teherán suelte las diatribas que haya soltado, que no conozco, pero me imagino cómo habrán sido, y ahora vuelva a su país cometiendo el mismo delito por el que ha sido juzgado y condenado. No entiendo, no le va a pasar nada, no pasará nada. Bueno, pues eso se llama impunidad. Qué suerte, o qué desgracia, ¿no? Y bueno, con Estados Unidos me pasa igual, es decir, que un dirigente del Ku Klux Klan vaya allí, ejerza como tal y vaya a volver a su país y no tenga ningún tipo de sanción, ni siquiera una amonestación, por lo menos pública. Yo no sé si privada la tendrá, pero pública, que es lo que necesitamos nosotros, pues es sorprendente, vamos. Pero vamos, es que allí se han encontrado luego personajes de estos, de lo más curiosos, ¿no? Era como una especie de zoo... de circo, ¿no? Increíble, porque, bueno, algunos son muy poco conocidos, la verdad, es que han sido muy poco relevantes. Pero ahora les ha dado una cobertura mediática y una proyección, por ejemplo, Nature y Carta, estos individuos disfrazados de rabinos ultraortodoxos. Bueno, sí, también de unos personajes también curiosos. Sí. ¿No? Yo el otro día decía Masa Gabriel en uno de los programas de Radio Sefarat que en todas familias hay algunos patanes, ¿no? Y yo creo que en este caso estos de Nature y Carta ir allí es una cosa absolutamente ridícula. Pues neguemos esto porque así negamos el Estado de Israel y así, claro, seguimos defendiendo nuestra historia de que el Estado de Israel no existe, porque entonces hubiera tenido que venir el Mesías. En fin, mezclar unas cosas que dices, bueno, yo ya me pierdo. Sí, no, pero estos tipos que están ahí como bufones, ¿no? Que le hacen le ríen la gracia a Ahmadinejad, le aplauden. Por cierto, también molesto y creo que desagradable para todos los judíos en el mundo ha sido ver cómo la prensa ha tenido ahí un cebo magnífico, ¿no? Y hemos visto a estos, creo que eran 7 o 10 individuos en todas las fotografías sobre el Congreso negacionista, ¿no? O sea que también muy lamentable. Si os parece, pasamos a otro tema que también tiene que ver con la revisión de la historia, no con la negación, pero sí con la interpretación de la historia, es decir, con la memoria. Esta ley sobre la memoria histórica, muy polémica, planteada por el gobierno, por el Partido Socialista en el Congreso, no satisface a la oposición, al Partido Popular, pero tampoco satisface ni a nacionalistas, ni a la izquierda, ni al Partido Comunista y a Izquierda Unida. ¿Qué tiene esta ley que no gusta a nadie? O por otro lado, se puede decir que el hecho que no guste a nadie hace que sea una buena ley. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, si tengo que ser el que empiece, vamos a ver. En primer lugar, y creo que sintonizo bastante con la postura de mi partido, pero voy a hablar como individuo. Yo probablemente es que creo que no se debe hacer leyes sobre la historia, eso de entrada. La segunda parte es que creo que efectivamente la ley o el espíritu de la ley divide más que une. Yo sinceramente creo que cuando se habla de víctimas de la guerra civil y del franquismo, víctimas de la guerra civil fueron todos los que fueron todos los españoles de ese tiempo fueron víctimas de la guerra. Y en cuanto al franquismo, efectivamente la represión existió y son 40 años de represión y ha habido represaliados, pero no estoy seguro de que hayan estado, desde los últimos 30 años en los que gozamos de democracia,
No creo que hayan estado ocultos, ni hayan estado abandonados, ni haya habido algún tipo de tabú sobre la guerra. Creo que se ha escrito y se ha publicado sobre la guerra desde todos los puntos de vista una cantidad enorme de títulos. Creo que estas cosas están estudiadas y sinceramente creo que el poder público como tal, si es de todos y debe ser de todos, no puede dirigir la lectura de nuestra historia. De hecho, por eso han utilizado este, digamos, adjetivo no demasiado contradictorio, pero sí un poco extraño, de la memoria histórica. Ahora, quizás por dar algunos elementos de qué es lo que propone esta ley. Se debatió mucho si se deberían de proponer la nulidad de los juicios. Eso es lo que no incluye finalmente la ley, es lo que no satisface ni a los nacionalistas ni a Izquierda Unida. La nulidad de los juicios del franquismo, como sí que se hicieron en otros países que sufrieron represión. Por eso también os quiero preguntar, ¿por qué no la nulidad de los juicios? Por otro lado, lo que proponen aquí es una especie de declaración moral, de reparación, de restitución simbólica a aquellos que sufrieron la injusticia. Otro elemento de la ley es que se habla de conflicto entre españoles, y esto digamos que buscando también el consenso según el Partido Socialista, lo cual en lo que no coincide la oposición, menos todavía los nacionalistas, que dicen que no se hace mención en la ley al golpe del 18 de julio del 36. José Manuel, ¿cuál es tu opinión? Vamos a ver, ¿suficiente o insuficiente? Yo aquí también, yo disiento aquí. Hasta ahora estábamos de acuerdo, ahora disiento. Es decir, a mí me parece que es necesaria esta ley, no sé si esta, pero sí una ley que repare lo que no se reparó en la transición. Es decir, a mí me parece que la transición en algunos aspectos fue un cierre en falso. Sí existieron víctimas y sí existieron verdugos. Y cuando existen víctimas y existen verdugos, yo no estoy hablando de disculpas ni perdones, pero sí que hay que dejar las cosas muy claras. En la historia hubo represaliados y gente que represalió, que nunca ha sido juzgada, que ha ido a su casa. Por la edad ya algunos, evidentemente, ni unos ni otros están entre nosotros, pero sí que hubo unas víctimas y esas víctimas merecen ser mencionadas. Por otro lado, en cuanto a que sea una ley moral y no una ley jurídica, que me parece que es como decía la vicepresidenta ayer. Bueno, yo lo de las leyes morales y las leyes jurídicas no entiendo muy bien esa distinción, pero lo que sí entiendo es que... De hecho, que no se anulan esos juicios. Claro, yo lo que sí pienso es que si un juicio es nulo, y eran evidentemente esos juicios sumarísimos, yo podría hablar de alguno familiar, vamos, tuve un abuelo condenado a muerte varias veces, nunca se llevó a cabo la sentencia para mi bien, pues si no estaría aquí. Pero eran condenados y la acusación era auxilio a la rebelión. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se rebeló? ¿Quién era el orden constitucional en el momento? Evidentemente era la República Española. Nos guste o no nos guste, es decir, fuera uno de derechas o fuera de izquierdas, pero el orden constitucional es la República Española. Y unos señores se sublevaron contra el orden constitucional. Luego los inconstitucionales, los sublevados, eran estos. Pero es que yo ayer, yendo a una conferencia, iba en un taxi y una emisora, tal vez la emisora que oía al taxista porque le gustaba, hablaba de que esa ley no recogía la barbarie y no sé qué, y sobre todo no recogía el delito de y esto lo digo entre comillas porque, soy una persona que soy licenciado en Historia Contemporánea y evidentemente me interesa la Guerra Civil Española, no recogía el delito de armarse las milicias socialistas en el año 33-34. Yo intentaba hacer memoria y decía, bueno, en el 33 fueron los sucesos de Asturias, sí que hubo grupos socialistas armados, evidentemente, pero del 34 no sé de qué me hablaba. Y luego hablaba de que tampoco recogía esa ley, no conozco el texto perfecto de la ley, no recogía que hubiera grupos de izquierda armados. Y yo, en lo que yo conozco, solo hubo un grupo de izquierda armado, que se llamaron los MAOC, milicias armadas obrero-campesinas, que tenían, creo que no más de 300 miembros, y por la derecha, como armados, solo existió Falange, que lució sus armas con todo y algunos grupos de la CEDA que los llevaban como
servicio de orden. Eso es todo lo que hasta el 1936 yo conozco de grupos armados. Pero lo decía y era como lo de antes. Había más armas, pero sí, en todo caso... Sí, pero no se lucían, no, evidentemente. Seguro que había grupos armados. Los gudaris eran paramilitares. La FAI tenía sus armas, en fin. PNV. Y, es decir, seguramente había armas, pero no era una cosa tan terrible como allí lo presentaban. Y era de tanto repetir mentiras. A mí me daba miedo, me recordaba lo de Irán. Que de repetir una misma mentira tantas veces la gente se lo cree una verdad. Y era eso, olvidar que sí que hubo un orden constitucional, la República fue una cosa legalmente constituida, que hubo una sublevación militar, y no militar, porque fue cívico-militar, que se sublevó contra un orden constitucional, y que también algunas de las personas que fueron luego represaliadas, no solo es la izquierda, también hubo una represalia contra la derecha, grande y fuerte, que también se olvida, porque bueno, se considera que la gran represión fue contra la izquierda, evidentemente, los comunistas, pero hablamos, por ejemplo, de la masonería. Es decir, podríamos dar nombres de masones de la época que eran señores de derecha. La represión fue grandísima. Se ha debatido mucho por qué no en España debatir sobre el pasado, por qué no hablar como sí se ha hecho en otros países, se ha hablado en Francia, se ha hablado en Alemania, y también ha pasado siempre un periodo hasta que se pudo hablar de esos temas, ¿no? Pasaron varias décadas hasta que se cerraron las heridas de manera que se pudiera debatir, que se pudiera hablar sobre la memoria, sobre lo sucedido y también restituir simbólica y económicamente también a quienes sufrieron. Hay una pregunta que te quiero hacer, Diego, como militante del Partido Popular. Obviamente hay muchísimo sectarismo en la extrema izquierda, en los nacionalismos, y esta ley lo ha vuelto a poner en evidencia con algunas de las peticiones que son absolutamente absurdas, ¿no? Como por ejemplo que el rey pida perdón, algo que no tiene ningún sentido. Ahora, ¿no hay también por parte del Partido Popular un cierto tabú a hablar de estos temas? ¿O no puede ser que indebidamente se den por aludidos cuando se habla de franquismo? No, vamos a ver, yo creo que ese es el objetivo de los debates, más que... Es decir, tampoco quiero dudar de las buenas intenciones, que las habrá en muchos de los promotores de este tipo de debates. Yo creo que el objetivo político y de corto plazo del Partido Socialista cuando habla de estas cosas básicamente es decir que el Partido Popular es el heredero de toda la derecha o de todo el conservadurismo español, violento o no violento, sublevado o no sublevado, y de toda la historia de la derecha española, cuando nosotros no nos reconocemos en eso. Probablemente hay una parte importante de lo que era eso en nuestro partido a día de hoy, pero hay quien no tiene por qué reconocerse en eso y cabe perfectamente. Pero seguro, yo volviendo a lo que decía antes, eso, ¿por qué no? Yo volviendo a lo que decía antes y un poco en la línea de José Manuel, y yo estoy básicamente de acuerdo con él. O sea, nadie en su sano juicio y que haya que sepa algo mínimo de la historia puede negar el 18 de julio como sublevación contra el orden constitucional de entonces, y eso está claro, y eso nadie en el Partido Popular lo ha negado nunca. Otra cosa es que periódicamente los grupos que no son el Partido Popular introdujeran una suerte de condena parlamentaria al 18 de julio, cosa que el Partido Popular no quería hacer si no se completaba con otra serie de condenas a otros golpes y otras sublevaciones. Que a mí me parece justo, porque no nos olvidemos que en el mes de marzo-abril del año 39 el Partido Comunista da un golpe de Estado contra la República. Se está acabando la guerra y aquí hay un descontrol bestial y ahí hay un golpe de Estado abortado por la propia República y porque además la guerra estaba terminada. Pero de todas maneras, yo sí quiero volver a otra cosa. Es que el debate en sí, y por eso yo niego la mayor, no creo que no se haya hablado de la guerra, no creo que no se haya hablado del franquismo, creo que se ha hablado y mucho. Creo que se ha escrito y mucho y creo que hemos leído desde todos los puntos de vista todo lo que hemos querido y hemos podido. Pero sí hay una parte que a mí sinceramente me parece, sobre todo fuera de lugar, no es que ahora ya haga 70 años o no los haga, me parece fuera de lugar el buscar la división. A día de hoy decir qué son buenos y malos, y no hablo del franquismo, estoy hablando de la guerra, que no es lo mismo. ¿Qué son buenos y malos en la guerra? ¿Quién fue más bestia que otro? Es decir, yo tengo que buscar a uno de mis abuelos y decirle que por ser un cadete del ejército sublevado era el malo, y mi otro abuelo por ser oficial del ejército de la República, oficial médico, y luego purgarlo en la cárcel como todos, era el bueno.
o sea, no puedo hacerlo porque él ya murió, pero tengo que buscar esa división, tengo que decir que somos buenos o malos. Al final tiene sentido que gente como yo exista por ahí si en realidad somos una sociedad dividida desde hace 70 años, que no se habla, que no se entiende, que no existe una España de hoy que es infinitamente mejor, no ya que la del franquismo y la de la guerra, sino mejor que la de la Segunda República. Quiero decir, por eso yo creo que el debate en sí tiene riesgos que no sé si estamos dispuestos, probablemente dispuestos si estamos a asumir esos riesgos, si estamos probablemente preparados, pero no sé si los políticos son quienes debemos gestionarlo. A lo mejor es materia de historiadores. Yo no soy historiador, soy politólogo, pero algo sé de estas cosas y me parece simplemente una materia para otro tipo de instancias. No tanto lo de las sentencias, que a lo mejor tiene más sentido que se estudie, porque la idea de justicia en democracia y en una democracia de libertades como la que tenemos, probablemente quede manchada en cuanto que el Estado, en un principio de continuidad, y este mismo Estado en el que vivimos es el que condenó a esa gente injustamente. Es que probablemente la revisión de las sentencias, que al final no va en la ley, tenga más sentido que se trate desde instancias oficiales, digamos, o administrativas, o jurídico-administrativas. Pero el debate histórico, sinceramente, no lo entiendo en las cámaras, no lo entiendo. Ahora, esos riesgos de los que habla Diego... De todas formas, hay riesgos, se abren viejas heridas. Claro, vamos a ver, yo es que creo que esta ley es hija de algo que está ocurriendo anteriormente. Llevamos 4 o 5 años y, bueno, pues los que nos gusta leer la historia nos damos cuenta que está habiendo lo que hablábamos antes, revisionismo histórico. Es decir, ahora resulta que lo que está de moda es decir lo malísima que fue la Segunda República. Justamente lo que había sido lo contrario en la historiografía de los 70 y los 80, en que la República estaba magnificada. Evidentemente, la República tuvo sus grandes problemas, tuvo sus grandes aciertos, algunos increíblemente maravillosos, otros fueron auténticos fracasos que los propios políticos del momento reconocen como grandes fracasos. Aquella famosa reforma agraria que se hizo tarde, mal y nunca. Y, en fin, sin embargo, por ejemplo, en educación todos podemos ensalzar el gran ministro que fue, por ejemplo, don Marcelino Domingo, la Libera. Es decir, hay cosas que ha costado mucho superar. Pero ese revisionismo histórico que se vienen haciendo autores, es decir, se me vienen a la cabeza 2 o 3, algunos que venden muchísimos libros, por cierto, a mí me parecen, primero, muchas veces exentos de rigor, y otras veces eso sí que me parecen peligrosos. Algunos que vuelven, yo que leo El País y el ABC, por ejemplo, me veo esta pelea de esquelas que está habiendo en los periódicos. Esta pelea de esquelas que no tiene nada que ver con las leyes, que no tiene nada que ver con la historia, que evidentemente los asesinados en un sitio y en otro son asesinados y son víctimas, y luego hubo verdugos, luego condenables los verdugos y en soledad a las víctimas, pero esta pelea de arrojarse muertos, a mí eso sí me parece peligroso. Porque además se reabren aquellas cosas como esos estudiantes que van a la universidad a gritarle a Santiago Carrillo para cuellos. Bueno, primero me parece un desconocimiento de la historia a Santiago Carrillo achucharlo de paracuellos porque tuvo poco que ver en el asunto. Es decir, históricamente tiene muy poco que ver. Hubo otras personas que tuvieron muchísimo más que ver en ese asunto. Pero vamos a ver, pero es que es lo mismo que si uno va y le recuerda a no sé quién Badajoz por la masacre de la Plaza de Toros de Badajoz. Esos son desgraciadamente hechos terribles y de guerra que habría que enterrar rápidamente. Pero sí que brevemente, José Manuel, nos queda poco tiempo. Dejar en manos de los políticos, como tú decías. La historia también a mí a veces me da cierto cuidado. A lo mejor requerimos también que los historiadores entren ahí. A mí toda, y estoy más cercano a ellos, vamos, a mí me parece el error de ese asunto, y creo que probablemente y la política, y en eso se lo diría al presidente del gobierno, si es que escuchara a alguien del Partido Popular, me diría que menos esquelas, más escuelas, y que no prendamos la mecha de debates como este. Menos esquelas, más escuelas. Eso está muy bien, nos quedamos con esa frase, menos esquelas, más escuelas. Yo creo que en eso seguro que estáis más, totalmente además, de acuerdo los dos. José Manuel Laureiro y Diego San Juan Benito, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat. Pues muchísimas gracias a vosotros otra vez. Y Hag Sameach, feliz Hanukkah. Como sabéis, el viernes por la noche empezó la fiesta de las luces, una fiesta en la que celebramos la victoria sobre los griegos, sobre los helenos, una fiesta de las luces en la que se dice que encender una sola vela tiene la capacidad de iluminar una enorme oscuridad. Gracias de nuevo, Diego,
José Manuel, y hasta muy pronto aquí en Radio Sefarat. Feliz Hanukkah.